El primer atractivo del municipio de Sástago es su emplazamiento, ya que se encuentra encajado en el meandro del río Ebro, pero además también cuenta con numerosos restos históricos y con una industria que fue muy potente durante el siglo XX. A lo largo del extenso término de Sástago son muchas las sorpresas que se muestran al viajero. Una de ellas es sin duda su antiguo fortín. Este edificio del año 1875 es testigo, desde lo alto, de la vida de sus ciudadanos, a quienes todavía parece proteger. Construido durante las guerras entre carlistas y liberales en un lugar estratégico, este fuerte contaba con una torre telegráfica para comunicarse con municipios como Escatrón o Quinto, pero hay vestigios históricos más antiguos, incluso de la Reconquista, cuando Sástago pasó a pertenecer a los Alagón, que serían los futuros condes de Sástago. Sástago es un pueblo que tiene los orígenes en la Edad Media, que ha pasado por distintas civilizaciones, o sea, todas las culturas, y que se creó el condado de Sástago, y a partir de ahí, pues Sástago ha tenido diversas etapas con las tierras que pertenecían al condado, y actualmente pues somos la villa de Sástago. Uno de los espacios clave de la localidad es la iglesia barroca del Pilar. Edificada en el siglo XVII, fue muy castigada durante la Guerra Civil, igual que le ocurrió al puente sobre el río Ebro que une la localidad con municipios vecinos como Alborge o Bujaraloz. Se construyó a principios de los años 30, que era todo de hierro. Durante la Guerra Civil lo bombardearon y los cacharon, y sobre las pilastras de ese puente está construido el actual. A principios de los años 30 fue cuando se inauguró, que antes se pasaba con barca. Precisamente desde la ermita de Montler se obtienen unas impresionantes vistas del río Ebro y sus meandros. Este paraíso natural se une a las saladas de Sástago y Bujaraloz. Las saladas de Sástago son bastantes, la principal es la Real, y ahora las ha cedido el gobierno central al gobierno de Aragón, el Baso, y con una subvención de la Caixa están haciendo algunas intervenciones en las saladas. El agua, uno de los elementos por excelencia de Sástago, también ha sido aprovechada por su industria. Sus centrales hidroeléctricas, de gran importancia en el siglo XX, siguen hoy en activo. Está la electrometalúrgica del Ebro, y que lleva desde el siglo XIX instalada en Sástago, y en el XX instalaron dos centrales más, una la de la entrada, la central 2, y otra la de Menuza. Se dedican a la producción eléctrica. Durante siglos, Sástago ha sabido combinar la industria con una producción artesanal de prestigio, como son los famosos cuchillos de nácar, extraídos de la concha de un molusco ahora protegido, o el sombrero sastaguino. Había un molusco, aún debe de haber alguno que está prohibido cogerlo, en el cual lo cogían buceando los jóvenes para los primeros y era la cuchillería liso, pero eran unas conchas de nácar, y la verdad es que los cuchillos de Sástago han sido famosos. Los sombreros se fabricaban en tiempos con unas pastas y pelos de animales y tal, y en los últimos años se está recuperando algo, si bien no se hacen en la localidad, se está recuperando el uso del sombrero de Sástago. Además de mantener vivas estas tradiciones, los ciudadanos de Sástago se han ido modernizando gracias a la reciente construcción de la escuela infantil o de una residencia. También quieren mejorar su red de comunicaciones y sus regadíos. La instalación de unos semáforos para regular, porque la carretera es muy estrecha y cuando pasan camiones y sobre todo vehículos agrícolas, y esperamos ponerlos también en los próximos meses. También el gobierno de Aragón nos ha incluido en el nuevo plan de carreteras la carretera de Sástago a Escatrón, que va desde allí, son 25 kilómetros, y esperamos que no lo hagan a pesar de la crisis. Los regadíos que se deberían de poner, estamos en el plan de Monegros, como extensión, pero aún no han terminado Bujaraloz. Una reivindicación que mejoraría la agricultura de este municipio histórico, un lugar todavía custodiado por los meandros del río Ebro y su fortín defensivo. Hacemos una parada en nuestro recorrido por la localidad de Sástago para conocer las últimas noticias de actualidad de la provincia.
Jerónimo Zurita nació en Zaragoza hace ya 500 años. Este aniversario ha desembocado en la organización de una exposición que hace un recorrido por su vida y obra. Nacido en una familia de prestigio, pudo desarrollar su vida académica, ocupó cargos en política y fue el primer cronista de Aragón. Se le considera también el primer historiador de la época moderna. Es el que compone su voluminosa obra sobre el pasado histórico más remoto de nuestro reino, pero también de los territorios que fueron adscribiéndose a la Corona de Aragón a través de las diversas intervenciones de nuestros monarcas. Y además no solamente fue el primer cronista medieval o el primer medievalista, sino al fin y al cabo también el primer historiador de la época moderna. En esta muestra se expone su obra impresa y manuscritos seleccionados por el propio Zurita para preparar los anales de Aragón y la biografía sobre Fernando el Católico. Algunos de estos tesoros manuscritos que datan del siglo XIII, para ver y comprender la complejidad de la tarea de Zurita. Además, quiero señalar, por ser un hecho destacable, el que se muestren las principales ediciones de su obra, como son los Anales de la Corona de Aragón y la historia del rey don Fernando el Católico, concretamente esta última conservada por el Archivo Biblioteca de la Diputación en su primera edición. La Diputación Provincial de Zaragoza es propietaria de los restos del archivo de la Diputación del antiguo Reino de Aragón, fondos documentales que se exhibirán en el Palacio de Sástago hasta el próximo 6 de enero. A mis espaldas se sitúa la reconstrucción de la noria de Rueda. La original fue construida en el siglo XIII por los carpinteros de la zona. Está situada en el monasterio al que da nombre, el monasterio de Rueda. El monasterio de Nuestra Señora de Rueda, situado en el término municipal de Sástago, fue fundado en 1202. En 1998 se sometió a un proceso de rehabilitación, que consiguió un premio europeo de restauración. Ahora también alberga una hospedería. En este excepcional edificio habitaron los monjes cistercienses sujetos a la regla de San Benito, conocidos también como monjes blancos por el color de su hábito. Llegaron al monasterio de Rueda tras la conquista de este territorio por Alfonso II. Los monjes estaban instalados previamente en lo que hoy es Villanueva de Gállego, cerquita de Zaragoza, pero evidentemente la cercanía a una importante urbe les contaminaba. Ellos tenían que vivir en un régimen de austeridad absoluta, con un silencio sepulcral. Por lo tanto, tras reconquistar estas tierras, Alfonso II, allá por el año 1180, les ofrece la posibilidad de visitarlas y de valorar instalarse definitivamente aquí. Y así lo hicieron. Posiblemente una de las razones fuera la proximidad del edificio al río Ebro, hecho que derivó en la construcción de esta hermosa noria de Rueda. La noria es sin duda el emblema del monasterio. De hecho le da el nombre y es pues una de sus mejores tarjetas de presentación. Estamos hablando de la segunda noria más importante de Europa, noria en funcionamiento. Se volvió a poner en marcha en el año 2008, gracias también al empeño del Gobierno de Aragón, y es una noria que desde su etapa fundacional, coetánea por supuesto al primitivo monasterio, servía para abastecer mediante un sistema de canales de azudes, de acequias internas, servía para abastecer de agua todo el recinto monástico. El monasterio también contaba con otros servicios básicos para la vida monacal, tales como el lavatorio, donde se aseaban los monjes, o las cocinas. Además, se conservan otras 3 estancias de gran interés. Tendríamos que citar 3. El refectorio con el magnífico púlpito precedido de galería abierta, en la sala capitular, un lugar en el cual se reunían en capítulo, en asamblea, los monjes, y la biblioteca o scriptorium, que es el lugar en el cual realizaban sus labores intelectuales. Eso en cuanto al monasterio es sin duda lo más destacable. Aunque sin duda el lugar que dio sentido al monasterio fue su iglesia. Esta empieza a levantarse en los albores del siglo XIII, en torno al año 1205, aunque su construcción, sujeta a las condiciones económicas del cenobio, se va a dilatar durante 2 siglos y medio. Tiene la típica planta del cister, 3 naves
con la nave central ligeramente más elevada, y destacan también las dos capillas barrocas y la capilla del Santo Cristo, que forma parte de la iglesia primitiva. Una estupenda muestra de sacristía con oratorio barroco, con reclinatorio, muy bonita, y en cuanto al claustro, al igual que la iglesia, empieza a construirse en el siglo XIII. En el año 1240 se culmina la primera galería de las 4, y el resto pues prácticamente van a ir jalonadas hasta que la última, la Galería de los Conversos, se completa ya por el año 1350. Otra importante zona del monasterio de Rueda es la galería porticada de estilo herreriano, llamado así por su arquitecto Juan de Herrera. Fue construido para albergar las celdas individuales de los monjes. El abad, en cambio, tenía sus dependencias en el palacio abacial. Estamos efectivamente en el palacio abacial, en el cual se ubicaban las habitaciones del padre abad, que bueno, era una persona de un grandísimo peso espiritual, no solamente en el monasterio, sino en muchísimos kilómetros a la redonda, y en una etapa ya más próxima a nosotros, bien entrado el siglo XVII, se quiso valer de su poder para construirse esta estupenda muestra de capilla o de reclinatorio barroco, en el cual celebraba sus misas propias o sus oraciones. Las extremidades y cabezas de los apóstoles y santos aparecen ligeramente mutiladas, consecuencia del abandono del templo tras la desamortización de Mendizábal y del saqueo y del expolio sufrido durante los distintos avatares bélicos. Estuvieron los monjes hasta en la desamortización de Mendizábal en el año 1834, cuando la mayoría de las propiedades eclesiásticas de todo el país, pues digamos que se subastan, pasan a titularidad pública, y los monjes se ven obligados a abandonar el recinto, y en este caso, en contra de lo que sucedió en otros lugares, por ejemplo en Poblet, que volvieron en 70 años, jamás volverán. Los que sí volverán serán los visitantes que se acerquen hasta estos muros, donde también podrán disfrutar de la estancia en su bella hospedería, un lugar en el que todavía se respira la paz y tranquilidad de aquellos monjes cistercienses.